Bueno, vamos a desarrollar adolescencia desde la mirada de Freud. Para esto vamos a tomar el texto de Tres ensayos para una teoría sexual, el último apartado, que es Metamorfosis de la pubertad. Em, a partir de lo que veamos en este texto, después vamos a analizarlo con otros autores y en relación a otros autores más contemporáneos para poder encontrar similitudes o diferencias en relación a la mirada que tiene sobre la adolescencia Freud y cómo podemos mirarlo hoy desde la teoría psicoanalítica o desde la vida anímica, digamos. Bien, vamos a ver eh, algunos conceptos generales que vamos a ver en este texto. En primer lugar, vamos a ver que Freud dice que las pulsiones se van a unificar bajo el primado de los genitales, el pene y la vagina. Ya no habla de clítoris, sino va a hablar de vagina, a diferencia de lo que decía en Complejo de Edipo, que ahí hablaba de falo y unificaba el pene y el clítoris como parte de ese falo. Y por otro lado va a hablar de que en este momento de la sexualidad adulta las pulsiones ya no van a ser parciales, sino van a ser pulsiones totales. El objeto se va a constituir fuera del entorno de la familia, va a ser exogámico, o sea, no endogámico, y los órganos genitales ya van a estar preparados para la expulsión de los productos genésicos y vamos a ver cómo eso repercute en la vida anímica. Por último, va a plantear que la teoría de la libido va a ser la que va a explicar cómo se va a sostener la tensión sexual. Bueno, vamos a ir justamente a ver un poquito más en detalle esto. Freud va a decir entonces que en la pubertad van a sucederse cambios fisiológicos, sabemos que tienen que ver con los cambios tanto de los caracteres sexuales primarios como de los caracteres sexuales secundarios, y que esos cambios fisiológicos van a repercutir tanto en la meta sexual como en el objeto sexual. Respecto a la meta sexual, justamente va a empezar a hablar de placer sexual, va a empezar a hablar ya no placer de órgano como era en la sexualidad infantil, y va a decir que las pulsiones parciales ahora están subordinadas a la zona genital. Esto va a hacer que justamente las pulsiones parciales no es que van a perderse ni van a desaparecer, sino que ahora van a prestar servicio para lograr el placer en la zona genital. Y justamente esto va a llevar a que la pulsión sexual ahora esté al servicio de la reproducción, dice, ¿no? Porque, bueno, entendiendo para la época de Freud, la reproducción y la actividad sexual genital estaba muy relacionada y muy asociada en ese momento. Por otro lado, con respecto al objeto, pasa del autoerotismo muy propio de la sexualidad infantil a una elección de objeto que vamos a ver después que va a ser, en realidad él dice que va a ser un reencuentro, ¿no? Pero bueno, ahora hay hay un objeto sexual, un hallazgo de ese objeto y una elección de objeto con el cual llevar adelante el acto sexual. Bien, a partir de esto podemos decir que a Freud le interesa saber, bueno, en parte cómo se pone en marcha el aparato sexual, cómo llegamos a poner en marcha el aparato sexual, los adultos. Entonces él dice que el aparato sexual se va a poner en marcha a través de tres caminos, uno que es desde el mundo exterior, desde la excitación desde el exterior de los órganos genitales, de las zonas erógenas. Eso va a llevar a que se ponga en marcha el aparato sexual. Otro es desde el mundo interior, él entiende que hay sustancias, algo que genera la activación del aparato sexual. Y desde la vida anímica, obviamente. Sabe que desde lo que tiene que ver con lo anímico, con lo vincular, se va a poner en juego la activación también del aparato sexual. Y que esa activación del aparato sexual va a llevar a que se manifieste a través de signos tanto anímicos como somáticos. Los somáticos tienen que ver con la erección, por ejemplo, del pene o la lubricación de la vagina. Entonces dice, esos son como los signos somáticos de que hay excitación sexual y de que hay un aparato sexual activo. Ahora, desde el punto de vista anímico, lo que hay es un peculiar sentimiento de tensión, dice Freud. Eh, esa tensión como una sensación de una energía esforzante, como de algo que busca la satisfacción, ¿no?
Pero es importante para Freud, a partir de esta idea y esta cuestión de que hay signos anímicos que tienen que ver con una tensión en el aparato psíquico, a preguntarse, lo lleva a Freud a preguntarse, ¿de qué se trata esa tensión? ¿Sí? Hasta el momento Freud entendía que el aparato psíquico cuando se tensionaba pareciera ser que la tensión era algo displacentero, ¿sí? Entonces que rápidamente había que cancelarlo porque era displacentero. Él entiende que esta tensión sexual, ¿no? En lo que tiene que ver con la actividad sexual adulta, se siente como displacentero, como tensión para el aparato psíquico, pero que eso no significa que en realidad, digamos, que esta cuestión de que sea displacentero o que sea a nivel psíquico tensionante, no significa que conscientemente nosotros lo sintamos como placer, ¿sí? En la tensión sexual tiene como esta doble cara. Si bien se siente como placentero, genera un nivel de tensión que busca cancelarse, ¿sí? Para poder mantener los niveles equilibrados de tensión a nivel psíquico. Entonces, em, para poder entender un poco más de cómo se origina esta tensión, trata de explicar la tensión sexual o la naturaleza de la tensión sexual a partir de diferentes teorías. Una es la teoría biológica, que plantea el papel de las sustancias sexuales, digamos, de los órganos sexuales y de las sustancias, principalmente de lo que tiene que ver con los espermatozoides, óvulos, o sea, lo que tiene que ver con la producción sexual, pero entiende que, obviamente, que acá tiene una mirada más, digamos, hacia el hombre y cómo repercute en el hombre la excitación sexual en el hombre, por eso es que también no termina de tomar esta teoría biológica porque dice en la mujer no sucede igual, en las personas que han sido castradas no sucede igual, en los niños no sucede igual y los niños también tienen excitación sexual, ¿sí? Y pueden tener algún tipo de erección. Eh, y no necesariamente tiene que ver con que hayas un aparato reproductivo, digamos, un aparato sexual preparado. Entonces, si en los niños hay tensión sexual, en las mujeres que no tienen los mismos órganos sexuales que el hombre hay, entonces, y en las personas que están castradas, no puede ser esto la única manera de explicar con una erección o con la producción de espermatozoides, la única manera de explicar la tensión sexual. Por otro lado, habla de la teoría química como una posible, digamos, posible explicación de cómo se mantiene la tensión sexual. Y si bien no descarta que existen sustancias que todavía quizás para la época no tenía tanta información y tanto conocimiento, no puede, no termina de darle explicación digamos, más completa y acertada respecto a cómo sostiene a nivel psíquico, a nivel anímico, una tensión sexual, no sé, una sustancia química, unas hormonas. Él habla de las glándulas de la pubertad, sabe que hay sustancias que se ponen en juego a partir de ese momento, pero no termina de entenderlo y tampoco le termina de explicar por qué los niños también pueden tener tensión sexual. Entonces eso hace que no tome esta teoría química como válida. Y entonces se aboca a lo más anímico o a lo que él conocía y él podía desarrollar y dice, bueno, hay una teoría que pueda explicar esto que tiene que ver con las pulsiones y que tiene que ver con la teoría de la libido. Él entiende la libido como esa energía pulsional sexual, eh, diferenciándola un poco a la teoría de autoconservación, o perdón, a la pulsión de autoconservación o pulsión yoica, y entiende que esta libido tiene un componente cuantitativo y cualitativo. Y esta libido, desde su componente cuantitativo, es como un monto, un quantum de energía que tenemos los sujetos, cada uno tiene su quantum de energía, y vamos depositando ese quantum, esa cantidad de energía en los objetos, y va siendo diferente, ¿no? Y con respecto a lo cualitativo, bueno, lo que acompaña a la libido es una representación de los objetos,
¿sí? Si ustedes se remiten a lo que ya vimos de pulsión, cuando hablamos de representación o de lo cualitativo de la libido, está hablando de justamente esa representación de objeto que tenemos, que es un poco como la idea o la imagen de ese objeto a la que asociamos una energía, o la energía de la libido. Y en la cantidad de energía que le depositamos a esa representación, bueno, eso difiere en función de los sujetos y también de ese objeto al cual estamos depositando. Esta libido plantea bueno, este quantum de energía dice, tenemos una cantidad de energía que en realidad está un poco depositada en los objetos y un poco está depositada en el yo. Entonces, cuando está depositada en el yo, él habla de libido yoica o narcisista, y cuando está depositada en los objetos como libido objetal. Ahora bien, cuando no puede estar más depositada en un objeto, vuelve al yo para luego nuevamente depositarse en otros objetos. Pero siempre tenemos como a lo largo de nuestra vida libido que se va depositando en objetos, en diferentes tipos de objetos, y también libido que nos queda, digamos, y depositamos en nuestro propio yo. A partir de esta idea, digamos, de la teoría de la libido, también podemos entender, digamos, sin abordar con demasiado detalle, pero entender el proceso de duelo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros depositamos y catequizamos de libido un objeto, la representación de un objeto, y ese objeto desaparece, el proceso de volver nuevamente al yo esa libido se denomina proceso de duelo, ¿sí? Es un proceso de volver al yo para luego, no solamente eso, sino también luego depositar en otros objetos. Entonces, ¿cómo entra en juego, dice él, la teoría de la libido para entender cómo mantengo la tensión sexual? Bueno, justamente lo que él plantea es que el depositar la libido en determinados objetos y que ese objeto además sea lo suficientemente atractivo para que la libido pueda ser depositada en él, o sea, que atraiga, dice Freud cuando dice que el objeto de la pulsión es aquello de lo que parte la atracción sexual, o sea, que tiene que generar algún tipo de interés y de estar en relación también a lo que la propia historia del sujeto y a lo que el sujeto le interesa también de ese otro. Entonces, cuando se arma esa representación y se asocia la libido a esa representación, genera un interés del orden de lo sexual. Digamos que es necesario, y en criollo si lo tengo que decir, es necesario que nos interese ese otro. Y no nos interesan todas las personas que, digamos, con un fin sexual, sino que hay personas determinadas a las cuales depositamos la libido con ese sentido, con ese fin, ¿no? Y genera ese tipo de excitación que no genera cualquier persona. Bien, en este sentido, plantea y se pregunta cómo se van a insertar las zonas erógenas de la infancia en este nuevo orden de la sexualidad, en donde ya hay una libido que puedo depositar en el otro con este fin. Y entonces él dice que, bueno, que ahora las zonas erógenas de la infancia van a insertarse de una manera, digamos, doble. Por un lado, van a generar placer como lo generaban en la infancia, pero a su vez van a generar un aumento de la tensión a nivel psíquico. Generan un placer, pero no un placer total, sino lo que se denomina un placer previo. Entonces, en el orden de un placer previo, van a generar una excitación, van a generar una sensación de placer, pero a nivel psíquico va a hacer que no se cancele la excitación, no se cancele la tensión, sino que vaya aumentando para lograr la tensión final o el placer final. Y a su vez el placer final. Entonces, todas estas zonas erógenas del cuerpo, las que en la infancia tenían digamos, preponderancia, también van a ir haciendo que la excitación vaya en aumento para lograr la unión de los genitales y por ende el placer final. Bueno, obviamente que acá tenemos dos términos nuevos, placer previo, placer final. No teníamos estos términos en la infancia. En la infancia teníamos un placer de órgano, zonas erógenas que se satisfacían,
que generaban un poco de fuente y de objeto de la excitación y que se cancelaban en sí mismas y no estaban relacionadas una con otra. Ahora se empiezan a relacionar entre ellas, empiezan a buscar un fin mucho mayor que va a ser justamente que se llegue al placer final. Y el placer final justamente es, bueno, él lo entiende como la unión de los genitales y que tiene que ver con ese orgasmo, esa tensión sexual que llega a su cancelación y que, bueno, obviamente que con la descarga de los productos genésicos, dice él, se logra esa cancelación. Sabemos que esto, a ver, es una mirada más bien desde el hombre, ¿no? Porque, bueno, la mujer también tiene que haber un orgasmo para que pueda haber justamente esta cancelación de la tensión sexual. Pero desde la mirada de Freud, un poco tendenciosa y mirada desde el hombre, entiende esto. Lo importante para tener en cuenta es cómo justamente se difiere, a diferencia de lo que era en la infancia, ahora ya hay un otro, y en ese otro también hay momentos e instancias distintas para poder llegar al placer, ¿no? O llegar a la cancelación de la tensión sexual. En este sentido, yo les decía que había un cambio, una modificación con respecto al objeto, y que ahora el objeto era un objeto exogámico y un objeto que además no va a ser cualquier objeto, sino que va a ser un objeto que desde esta teoría de la libido, mi libido pueda ser depositada en él y pueda ser, digamos, generador de esa excitación. Y Freud lo que dice con respecto al objeto es justamente que hay como un hallazgo del objeto en la pubertad, pero aclara que en realidad, más que un hallazgo, hay un reencuentro con el objeto. Y acá es importante tener en cuenta lo que Freud plantea al principio de la sexualidad infantil, que él dice que en un primer momento, en esa primera experiencia de satisfacción que tiene el bebé con el pecho de la madre o con ese contacto con el otro, se produce una experiencia mítica de satisfacción que se pierde, pero que en un momento muy, muy cortito hay un objeto externo que satisface totalmente mi líbido. Y me genera, como por eso dice que es mítico, como una sensación de placer y de satisfacción total. Como se pierde, luego esto se va a buscar en el propio cuerpo y por eso se vuelve autoerótico, pero cuando está en la fase fálica empieza a tener como un ensayo de localizar en el afuera nuevamente ese objeto de placer, objeto de amor. Sabemos que en la fase fálica con el complejo de Edipo va a ser imposible por la ley del incesto y esto se va a ir a fundamento y vas a necesitar reeditar nuevamente el Edipo en la pubertad, en donde va a tener que hacer una nueva elección en función de sus elecciones previas, pero también en las posibilidades que tenga, digamos, en función de ese momento, porque si no puede volver a tomar los objetos de la infancia, sino que necesita buscar objetos exogámicos ahora, justamente porque ya está atravesado por la ley del incesto. En este sentido es interesante pensar o sea, o tratar de hacerse idea qué es lo que entiende también como elección de objeto normal Freud. Freud marca esto de la elección de objeto en función del sexo opuesto, ¿no? Del hombre, la elección de objeto hacia digamos, heterosexual, heteronormativa, es decir, heterosexual, justamente la mirada es heteronormativa, y hace una elección heterosexual hacia un objeto, digamos, contrario a sí mismo o del progenitor del sexo opuesto. Esto es una mirada que él lo está teniendo desde el análisis del varón, porque, bueno, obviamente entiende que el varón, el primer objeto es la mujer, pero también entiende que para la mujer también es el primer objeto de amor la mamá. Entonces, por eso es que eh, él intenta explicarlo, pero sabe que en la mujer, por ejemplo, esto lo vas a ver en 1925, bueno, perdón, 1933 en realidad con la feminidad, pero que en la mujer va a haber otro proceso que se va a dar, según la teoría de Freud, en, en el complejo de Edipo. Entonces, tengan en cuenta también que estas conclusiones se las saca en 1905. Entonces, en 1905 él tenía una información o tenía una mirada de cómo era la sexualidad también de la niña en relación a la del varón.
trataba de homologarlo mucho y se encontraba con que no tenía como demasiada digamos, base para poder homologar, ¿no? Porque bueno, en el varón se entiende que por ahí el primer objeto sea la mujer y sea del sexo opuesto, pero en la niña no. Y en relación a esto, em, lo que incluye, pero lo incluye en 1915, no en 1905 todavía no, es que en realidad él ya empieza a hablarlo en 1905, pero después lo termina agregando en 1915 y lo termina de cerrar en 1925, es que la elección puede ser heterosexual, pero también puede ser una elección anaclítica o parecida al propio sexo, que es una elección homosexual, ¿no? Entonces, bueno, desde esta mirada, lo que sí quiero plantearlos para que ustedes les quede claro, y porque eso va a ser algo de lo diferente que van a plantear otros autores, es que Freud en la adolescencia o en la pubertad lo que dice es que tiene que haber una nueva elección de objeto. Entonces, hubo una primera elección, hubo como un ensayo, digamos, en lo que es el complejo de Edipo, se sale de ese complejo de Edipo con una elección sexual inconsciente, pero una elección sexual, ya sea heterosexual u homosexual, ya sea, digamos, anaclítica o narcisista, pero, o esa anaclítica puede ser también por apuntalamiento, pero en la adolescencia debe otra vez nuevamente ser una elección. ¿Por qué planteo esto? Porque para Freud la bisexualidad es algo de la infancia, es algo de la sexualidad infantil. La bisexualidad constitutiva es algo de la sexualidad infantil. La sexualidad adulta está caracterizada por una elección ya sea heterosexual o homosexual, pero no por la mirada de una bisexualidad. Y lo marco porque, bueno, vamos a ver como autores más contemporáneos ya no tienen esta mirada con respecto a las elecciones sexuales. Bien, a ver si me quedó algo. Bueno, y por último, para completarlo, nosotros habíamos visto en sexualidad infantil que había 3 momentos masturbatorios. Bueno, este va a ser el tercer momento masturbatorio que se va a dar en la pubertad barra adultez. ¿Sí? Sabíamos que el primero era en la lactancia, el segundo en la fase fálica y este es el tercero, que se acompaña, que bueno, también habla de la masturbación a nivel del varón. Hay muy poca producción desde Freud, desde de la mujer. O sea, lo que hay también siempre, si bien él trabajó con mujeres, hay como mucha análisis desde la mirada más, digamos, del hombre, eh, muy heteronormativo, muy patriarcal, digamos, es esa mirada que tiene, por eso es que está bueno saberlo un poquito de lo que tiene que ver con la teoría de Freud para poder analizar cómo hoy lo podemos ver y pensar a la sexualidad, no solo la infantil, sino también la sexualidad adulta. Bien, y nos quedará un poquito de Erickson, que ahora les hago un videito más, cortito, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué se trata Erickson, pero es muy cortito lo de Erickson, así que no va a ser tan difícil para ustedes comprenderlo. Bueno, nos vemos en el siguiente.